Bienvenidos una vez más a la cuarta entrega del curso de PHP y MySQL. Os habla Javier Rial desde Raza Digital 100. Hoy vamos a poner en práctica lo que aprendimos con las variables en el videotutorial anterior y para ello crearemos un formulario mediante el cual enviaremos los datos que el usuario escriba a otra página web. Bien, para empezar iremos a nuestro editor web, como siempre, y guardaremos el archivo que se nos genera en nuestro servidor local. Botón derecho, guardar como, e iremos a mi PC, C, appserv, curso PHP 03 en este caso, y vamos a llamar el archivo formulario.php. Hacemos clic en guardar y yo voy a pegar aquí la estructura del código HTML. Simplemente he puesto un title que dice enviar datos a través de un formulario con PHP y vamos a proceder a crear nuestro formulario. Doy por hecho que entendéis HTML, que sabéis crear formularios, pero por si acaso explicaré un poquito por encima cómo funciona. Bien, para crear un formulario tenemos que empezar con el símbolo menor que, pondremos form y vamos a darle un action a este form. El action lo que va a hacer será enviar los datos a la página que escribamos entre comillas. Si aquí ponemos, por ejemplo, usuarios.php, nos enviará los datos a esa página. Bien, después pondremos un método que será el método mediante el cual enviaremos los datos a esa segunda página web. Bien, cerramos esta línea de código y vamos a crear un campo de texto en el que el usuario podrá escribir su nombre. Para ello crearemos un input type de tipo texto, porque vamos a añadir texto en él, y vamos a darle un nombre a este campo para identificarlo más tarde. Vamos a darle un name igual a, y aquí vamos a poner nom, porque vamos a decirle al usuario que en este campo de texto escriba su nombre. Así que pondremos como nombre nom. Cerramos esta línea de código, creamos otro campo de texto en el que el usuario tendrá que escribir su país, así que será de tipo text, y le daremos como nombre país. Cerraremos la línea de código y por último crearemos un botón que al pulsar sobre él enviará los datos a la segunda página. Por lo tanto, crearemos un input del tipo submit para decirle que es un botón. Vamos a darle un valor que será enviar y un title que va a ser también enviar. Cerramos la línea de código y por último cerramos el formulario con el símbolo menor que, barra diagonal, form y símbolo mayor que. Bien, vamos a guardar este archivo y vamos a ejecutarlo en el navegador. Como ya hemos dicho siempre, escribimos localhost barra diagonal curso PHP barra diagonal curso PHP barra baja 03 en este caso y formulario.php. Como veis tenemos un formulario bastante simple, sin diseño ni nada. Vamos a estructurarlo un poquito. Vamos a crear un salto de línea después del primer campo para que haya una diferencia entre ambos campos con un break para crear un salto de línea, y entre el segundo campo y el botón crearemos una línea horizontal con la etiqueta HR. Bien, delante del primer campo vamos a decirle ingresa o escribe tu nombre, y delante del segundo campo, que es el del país, le diremos escribe tu país. Si guardamos y actualizamos en el navegador, ya tenemos el formulario más o menos estructurado. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser que el usuario aquí escriba su nombre, aquí que escriba su país, y que al hacer clic en el botón enviar le envíe a una segunda página en la que se mostrarán los datos. Para ello primero tenemos que definir a qué página queremos que se envíen los datos. Así que pondremos recibe.php, por ejemplo, guardaremos el archivo y vamos a probar en el navegador a ver qué sucede. Vamos a poner, por ejemplo, Jaime desde Chile. Vamos a hacer clic en enviar y ¿qué sucede? Nada. ¿Por qué? Porque aún no hemos creado la página recibe.php, pero realmente ha sido porque no habíamos actualizado el formulario. Si lo actualizamos y escribimos lo que sea, al hacer clic en enviar nos va a mostrar este mensaje. Nos dice que el archivo recibe.php no se encuentra en el servidor. Eso es porque aún no lo hemos creado. Así que vamos a nuestro editor web, hacemos clic en este icono para crear un nuevo archivo, botón derecho, guardar como, y vamos a llamarlo recibe.php. Hacemos clic en guardar y si volvemos al navegador y actualizamos nuestro formulario,
al escribir lo que sea y hacer clic en enviar, nos enviará al archivo recibe.php, pero no nos mostrará nada en el navegador. Bien, para ello, dentro del archivo recibe.php vamos a abrir PHP, cerramos PHP y vamos a ver qué maneras hay de recibir datos a través de un formulario. Dentro del método del formulario tenemos que escribir post o get, es decir, existen dos arrays asociativos que son los dos siguientes: símbolo de dólar barra baja post, y entre corchetes pondríamos el nombre del campo del cual queremos recibir lo que el usuario ha escrito. Es decir, si queremos recibir lo que el usuario ha escrito en el campo de escribe tu nombre, tendríamos que seleccionar el nombre del campo, es decir, nom. Por lo tanto, le diríamos post, el array asociativo post, que nos devolviese el valor del campo nom. El otro método que hay para recibir datos es el get, y se escribiría de la siguiente manera: símbolo de dólar barra baja get, y entre corchetes y comillas pondríamos el nombre del campo, por ejemplo el de nombre, nom. Bien, pues vamos a ver cómo funcionan realmente estos dos arrays asociativos. Vamos a crear una variable, como ya aprendimos en el vídeo tutorial anterior. Vamos a crear una variable llamada nombre y vamos a decirle que la variable nombre tenga como valor lo que el usuario escriba en el campo del nombre. Para ello, como acabamos de decir, escribiremos símbolo de dólar barra baja post y entre corchetes pondremos el nombre del campo, que en este caso, como hemos dicho, es nom. Así que pondremos nom y terminaremos la instrucción con un punto y coma. Bien, vamos a crear otra variable llamada país, por ejemplo, igual a, creamos el array asociativo post y entre corchetes vamos a decirle que nos devuelva lo que el usuario ha escrito en el campo país. Cerramos con punto y coma y listo. Bien, como veis, hemos creado una variable con el nombre y le hemos dicho que nos devuelva el valor del campo nom. Después hemos creado otra y le hemos dicho que nos devolviese el valor del campo país. Bien, si guardamos el archivo ahora, al actualizar el formulario en el navegador, si escribimos por ejemplo Juan desde Perú, al hacer clic en enviar, todavía no nos muestra los datos. Esto sucede porque aún solo hemos definido las variables y no le hemos dicho que nos las muestre en el navegador. Como ya dijimos, vamos a hacer uso del comando echo y entre comillas pondremos nombre, dos puntos, y pondremos el valor de la variable nombre. Por lo tanto, escribiremos la variable nombre aquí, vamos a poner la variable nombre, vamos a crear un salto de línea, como ya dijimos podemos añadir HTML dentro de PHP, y vamos a decirle país, dos puntos, y vamos a poner aquí la variable país. Cerramos las comillas y terminamos con un punto y coma. Antes de continuar, vamos a definir el método en el formulario, el método post, porque vamos a recibir los datos a través del método post. Guardamos el archivo recibe.php, guardamos el formulario y vamos a nuestro navegador. Actualizamos el formulario y vamos a decirle: escribe tu nombre, por ejemplo Javi, y escribe tu país, España. Hacemos clic en enviar y como veis nos devuelve nombre Javi y país España. Como veis, bastante sencillito, funciona correctamente y no nos ha dado ningún problema. Bien, existe el otro array asociativo que es el get, mediante el cual podemos recibir los datos. Así que voy a dejaros este primero en un comentario, así, y vamos a hacer lo mismo pero con el array asociativo get. Para ello crearemos la variable nombre igual a símbolo de dólar barra baja get y entre corchetes pondremos también nom. Cerramos con punto y coma y lo mismo con la variable país igual a símbolo de dólar get y entre corchetes y comillas pondremos país. Cerramos con punto y coma, guardamos el archivo pulsando control S y en el formulario cambiaremos el método por get. Guardamos y vamos al navegador. Al actualizar el formulario escribiremos por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí,
no se ha actualizado bien. Así que ponemos aquí, por ejemplo, Oscar desde Argentina, hacemos clic en enviar y como veis nos devuelve los datos, nombre Oscar, país Argentina, pero en el navegador nos lo muestra todo. Es decir, el método get nos lo envía a través del navegador, de manera que podemos actualizar la página y funcionará, por si ha habido algún error en la conexión o lo que sea, pero mediante el método post esto no va a funcionar así. Bien, un pequeño detalle que quería explicar es el siguiente. Si en el archivo recibe.php no declaramos las variables, es decir, voy a dejaros esto en un comentario, y guardamos el archivo, vamos a recibir los datos de la misma manera. Es decir, hemos creado dos campos de texto, uno con el nombre nom y otro con el nombre país. Supongamos que ponemos aquí, en vez de recibir el valor de la variable nombre, vamos a decirle que reciba el valor de la variable nom, sin utilizar ni get ni post. Lo que le estamos diciendo es que nos dé el valor de la variable nom, que sería esta, y el valor de la variable país. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Al actualizar vamos a poner Juan desde México, enviar, y como veis nos devuelve los valores. ¿Esto por qué ha sucedido? Bien, vamos a ir a localhost un momento y os lo explico. Vamos a localhost y vamos a ver la información de la versión de PHP. Dentro de esta página tenemos una variable llamada register globals, que es esta de aquí, y como veis se muestra en on. Lo que sucede es que esta en los servidores, en los hostings, suele venir apagada y en este caso viene encendida porque estamos trabajando en modo local. Si esto estuviese en modo off, en un hosting no podríamos hacer lo que acabamos de hacer. Es decir, crear un formulario, darle un par de nombres a los campos y luego recibirlos directamente sin utilizar ningún array asociativo. Esto en un hosting no va a funcionar, así que acostumbraros a utilizar el método get o el método post. Bien, por último voy a explicaros una cosa más, y es que da igual qué método utilicemos aquí, bueno, no da igual, pero ahora veremos el porqué. Supongamos que utilizamos el método get y vamos a recibir los datos con otro array asociativo distinto, que va a ser un array asociativo llamado request. Para ello vamos a crear una variable otra vez llamada nombre y vamos a decirle que nos devuelva el valor de la variable nom, pero mediante el array asociativo request. ¿Qué sucede con este array asociativo? Este array asociativo lo que hace es que da igual que enviemos los datos a través del método get o del método post. Él automáticamente va a sacar los datos que haya escrito el usuario. Entre corchetes pondremos nom, punto y coma para cerrar la sentencia, escribiremos otra llamada país, igual que hemos hecho antes, con el array asociativo request, y entre corchetes pondremos país y terminaremos con punto y coma. Aquí vamos a poner nombre porque lo hemos cambiado para hacer la prueba, así nos dará el valor de la variable nombre. Guardamos el archivo pulsando control S y vamos a nuestro navegador para hacer la prueba. Volvemos al formulario y le decimos, por ejemplo, Ricardo desde Venezuela, hacemos clic en enviar y como veis nos muestra los datos en el navegador. Si volvemos atrás y actualizamos y en el formulario cambiamos, en vez de get, que nos lo devuelva por post, al guardar va a suceder lo mismo. Vamos a poner, por ejemplo, Ramón desde Italia, hacemos clic en enviar y los datos nos los devuelve de la misma manera. Por lo tanto, da igual que pongamos post o get, mientras pongamos el array asociativo request para recuperar los datos que ha escrito el usuario. Pues bien, en principio esto ha sido todo por hoy. Después de este tutorial puede que este sea una primera parte de dos, porque seguramente crearé otro vídeo con un formulario y con distintos tipos de campos que se pueden añadir, ya sean de tipo select, de tipo button o lo que sea. Así que en el siguiente video tutorial trabajaremos un poquito más con los formularios. Intentaré subirlo pronto para que no se haga muy pesado, pero ya veremos cuándo tengo tiempo. Pues eso, en principio esto ha sido todo por hoy. Hemos creado un formulario, le hemos dicho que los datos que escriba el usuario en el formulario nos los envía a una página llamada recibe.php, le hemos dicho a través de qué método queremos que nos los envíe
y como veis les hemos dado un nombre a cada campo que los hemos recuperado más tarde en la segunda página. En el archivo recibe.php hemos trabajado con el array asociativo post, con el array asociativo get y después hemos trabajado con el request, que como hemos dicho da igual que mandemos los datos a través de get o post, que funciona de la misma manera. Y por último lo que hemos dicho ha sido que si trabajamos en modo local no hace falta sacar los datos a través de ningún array asociativo porque estamos trabajando en modo local y Apache trae automáticamente en modo on los registers globals. Pues dicho esto, nos vemos la semana que viene con el quinto vídeo tutorial del curso de PHP y MySQL. Si tenéis alguna duda, dejadla debajo del vídeo y os la contestaré. Un saludo desde Raza Digital 100.